Eugenio Rodríguez, profesor acá de la escuela, que estudió física en la Universidad de Chile. Después psicología en la escuela, hizo un máster en neurociencias en el tiempo en que nadie hablaba de neurociencias, en el año 92. Y su doctorado en la Universidad de París 6, trabajó con Francisco Varela. Después fue investigador del Instituto Max Planck en Frankfurt para el estudio del cerebro. Y su área general de investigación es visión y conciencia. Hoy día nos va a hablar de la neurodinámica de la percepción biestado. Ok, gracias. Bueno, lo que yo les voy a contar hoy día es fundamentalmente el tema de investigación que estoy desarrollando en mi proyecto Fondesit actual. Voy a partir con los elementos básicos tal como yo los veo. Como una de las, digamos, como la influencia importante que tuvo Francisco Varela en mí, fue el concepto de intentar naturalizar los estudios cognitivos, los fenómenos cognitivos. Naturalizar significa tratar de transformarlos en ciencia natural. Y tratar de transformarlos en ciencia natural significa tratar en lo posible de formalizarlos y matematizarlos. Francisco, desde luego, tenía muchas otras facetas, pero esa es la que realmente a mí me vendió. La neurofenomenología, por ejemplo, nunca se la compré totalmente. Esto es lo que a mí me convence. Entonces, la forma en que yo voy a presentar esta historia tiene que ver con ese intento de llevar a una formalización los procesos cognitivos y perceptuales. Entonces, una cosa que podemos decir, que se puede predicar sobre la percepción, si uno toma una perspectiva naturalista, es esta, que la percepción involucra la integración de actividad sensorial para constituir objetos perceptuales. Ok, ¿qué significa esto? Significa que de un conjunto de actividades sensoriales posibles, estoy hablando en términos matemáticos, quiero decir que aquí, en este conjunto, hay puntos en este espacio donde hay distintas actividades sensoriales posibles. Un cierto cono, un cierto bastón en la retina puede estar activado o desactivado, y eso puede venir acompañado de ciertas sensaciones auditivas, que son también activación o desactivación de ciertos receptores. Eso es lo que estoy poniendo yo en este conjunto. En este conjunto hay actividad de la superficie sensorial. Y esa actividad podría considerarse vectores. Si uno toma de manera ordenada los conos, los bastones, uno podría considerar que un punto de este espacio es un vector particular de activación de la superficie sensorial. Ok. Entonces, la percepción sería una función que lleva desde el espacio de la actividad sensorial al espacio de las percepciones, que es diferente y que es discreto. Bueno, en realidad el conjunto de las sensaciones también es discreto, pero lo que pasa es que la forma en que se produce esta traducción o transducción es compleja en términos, no es desordenada, pero no tiene buenas propiedades matemáticas, porque pasa lo siguiente. Pasa que, por un lado, diferentes conjuntos de actividad sensorial pueden ser clasificados como el mismo objeto perceptual. Eso es obvio. Uno toma esta cosa, yo se las presento así, eso da un arreglo de actividad sensorial en la retina de ustedes. La presento así, otro arreglo de actividad sensorial, y sin embargo ustedes saben que es la misma cosa. Entonces, por un lado se da esta cosa. Desde dos puntos distintos de este espacio uno puede llegar al mismo punto en el espacio de allá. Pero además, también ocurre que conjuntos idénticos de actividad sensorial pueden ser clasificados como dos objetos perceptuales diferentes. Digamos, para gente, digamos que tiene formación en matemática, quiere decir que estas funciones no son ni epiyectivas ni inyectivas.
este es un caso concreto. Entonces tenemos aquí dos conjuntos de actividades sensoriales en el mundo, en el espacio de las actividades sensoriales, por así decirlo, que estos son los estímulos, pero uno podría imaginar que esta es la actividad de la retina, que conducen a pato, estos dos conducen a conejo, pero este es el caso donde desde un solo conjunto de actividad sensorial tú puedes ir a dos percepciones diferentes. Puedes percibir pato o puedes percibir conejo a partir de la misma actividad sensorial. Eso es lo que ocurría, eso se llama entonces percepción biestable. Y la percepción biestable es interesante. La percepción biestable es un caso bastante anómalo de percepción, no es un caso, por así decirlo, particularmente que uno encuentra en la naturaleza, es un caso raro, pero es un caso interesante como método de búsqueda en el laboratorio, porque por un lado puede revelar los mecanismos por los cuales el cerebro decide entre opciones diferentes, particularmente en estos casos, en los casos que son difíciles. Si yo tuviera aquí un vaso de agua y un vaso de Coca-Cola, si yo elijo uno de ellos, es relativamente fácil justificar cuál elegí porque eran cosas diferentes. Entonces una podía tener más valor que la otra. La elegí porque yo tenía más ganas en ese momento, estaba más cansado, por lo tanto Coca-Cola me parecía mejor. O bien, en un momento dado yo había tomado demasiado azúcar, estoy saturado de azúcar, lo que me faltaba era justamente agua, tomo agua. Ese caso es fácil. Pero el caso este es difícil, porque aquí no hay razón alguna para darle privilegio, ventaja a una de las interpretaciones sobre la otra. Por lo menos no hay razones en el mundo exterior. En el mundo, digamos, del cerebro pudieran haber razones. Pero, de hecho, esto repite un problema clásico de la filosofía medieval, que ya no recuerdo el nombre exactamente de quién lo formuló, pero la idea era que se llama el burro de no sé quién. El burro de no sé quién. El burro de no sé quién está a la misma distancia de dos sacos de heno iguales. Tú debes saberlo, eso, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Dos sacos iguales de comida, de pasto. Eso es de Aristóteles. Sí, de Aristóteles. Sí, queda indeciso y Sí, muere. indeciso, claro, y muere porque no tiene mejor razón para ir a un solo lado que para ir hacia el otro lado. La cuestión curiosa es que efectivamente ese es un problema, digamos, mental pensado, pero los burros y las personas ni nadie hace eso. Nosotros resolvemos ese problema. Y aunque no hay razón mejor para elegir una que la otra, lo elegimos. Y lo decidimos bastante rápido. Entonces la cuestión es cómo hace el cerebro para decidir esto cuando en principio no tiene mejor razón para elegir una que la otra. Eso nos lleva entonces a considerar cuáles son los mecanismos intrínsecos de decisión del cerebro, y ese es un tema interesante. La percepción biestable es también interesante porque puede ser sujeta al control voluntario. Eso voy a tener que demostrarlo porque no es tan obvio. Y también pudiera desaparecer la percepción biestable cuando la atención se dirige a otro lugar. De eso voy a comentar más adelante. Pero esos son fundamentalmente las razones, los intereses, las preguntas que me llevan a hacer este trabajo. Okay. Vamos a ir hacia lo primero, la primera parte, lo que tiene que ver con el tema de la toma de decisión. Hay que hacerse la pregunta, porque no es obvio que sea el caso. ¿Es acaso la decisión perceptual, está acaso sujeta al control voluntario? Existen dos alternativas. ¿Tiene la voluntad consciente un rol causal en la decisión perceptual o no? O por el contrario, el cerebro decide de manera inconsciente entre las opciones. Esta es por lo demás la posición de un psicólogo importante que se llama Daniel Wegner. Daniel Wegner sostiene lo siguiente. Daniel Wegner dice que el cerebro es una máquina y que toma sus decisiones como una máquina por razones maquinísticamente válidas. Supongamos la decisión entre la Coca-Cola y el agua puede tomarla por las razones que yo le di, porque le falta azúcar o porque le falta líquido, por decir algo. Y el cerebro, según Wegner, produciría de manera causal real la conciencia, pero la conciencia sería un epifenómeno. Sería un resultado, es el vapor de la máquina de la locomotora. Entonces, Wegner dice,
Cuando nosotros tenemos la sensación de tomar una decisión consciente, estamos equivocados siempre. Siempre. Las razones por las que tomamos esta decisión o aquella, en realidad están determinadas en nuestro cerebro. Y el cerebro simplemente tiene la buena voluntad de informarnos lo que de todas maneras va a decidir. Pero nuestra conciencia no tiene ningún poder de decisión, cero. Esa es la posición de Daniel Wegner y tiene una serie de experimentos bien bonitos que apoyan su propuesta. Yo creo lo contrario, desde luego no puedo negar los experimentos de Wegner, así que yo creo que lo que pasa es que Wegner tiene razón en ciertas condiciones y en otras condiciones está equivocado. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar con mis experimentos. Yo voy a decir esto, pero bajo ciertas condiciones Wegner sí que es razón. Ahora, el resultado de esta comparación es relevante porque tiene que ver con las nociones de agencia consciente y libre albedrío. La verdad que desde aquí no se puede decir realmente algo fuerte sobre el libre albedrío, pero de algún modo sugiere esa clase de problemática. Ok, ¿cómo se enfrenta esta historia? Experimentalmente. Así, y este es mi primer experimento en este fondo. Aquí tenemos vamos a ver si esto funciona, pero tenemos un estímulo que puede verse como un movimiento de dos puntitos que están cayendo y elevándose, como moviéndose de manera vertical, o bien pueden verse moviéndose de manera horizontal. Vamos a ver si corre, si no voy a tener que buscar el video. Obviamente no corre. La idea es luego fijar el puntito central y después responder cuando... ¿Quién vio movimiento vertical? ¿Quién vio movimiento horizontal? ¿Quién vio cambios? Ya. Desde luego, no, es muy corto, no todo el mundo, pero hay alguna gente que vio cambios. Ahora, fíjense que efectivamente aquí hay una ambigüedad. Por ejemplo, por ende el cerebro podía tomar una decisión y la otra, y el cerebro de ustedes tomó una decisión a la otra, y aquí funcionó exactamente a la regla. Es decir, el cerebro tomó la decisión por razones propias del cerebro, no que ustedes hubieran decidido, y les mostró, le informó a su conciencia una cosa o la otra, y de repente informó cambios también. Si esto fuera lo único que nuestro cerebro es capaz de hacer, Wegner tendría razón y el libre albedrío no existiría. Por suerte, no es lo único que el cerebro es capaz de hacer. Si tú le pides a los sujetos que cambien la percepción, es difícil, pero lo pueden hacer. Pueden hacerlo de nuevo y pueden tratar de cambiarlo. La idea entonces es que ustedes dejen que el cerebro se acomode en cualquiera de las dos decisiones y cuando ya vean una de los dos movimientos traten de ver el otro. ¿Quién lo logró? Muy confiado en el cerebro. Un par de personas. Es difícil, la primera vez es muy difícil. Normalmente, no sé, creo que este video toma 10 segundos y típicamente en promedio la primera vez que la gente lo hace le toma 30 segundos. Así que era, digamos, bastante esperable que poca gente lograra hacerlo. La cuestión es esta. Si yo le presento este video, digamos, durante unos 3 minutos a la gente y le digo, cámbielo a voluntad, en fin, la instrucción es relevante, ¿no? No es relevante, pero el problema es que si yo hago esto, Wegner respondería, lo que pasa es que ahí tú no tienes control consciente, si lo que tienes es una ilusión de control.
la posición de Wegener es que el cerebro está haciendo lo mismo, está haciendo siempre lo mismo, está decidiendo por él, y lo que ocurre simplemente es que nuestra conciencia tiene la impresión de haber decidido algo cuando no decidió nada. De alguna manera análoga a lo que nos puede haber ocurrido a la mayoría de nosotros que hemos jugado juegos de video que estaban en modo automático y que sin embargo no tienen la impresión de estar jugando hasta que se da cuenta que está en modo automático. ¿Cómo se puede demostrar de que ese no es el caso? Se puede demostrar con estos dos elementos, comparando lo que se llaman las distribuciones de residencia o comparando los signos eje de las dos condiciones. La condición que yo voy a llamar control espontáneo versus control voluntario. Los signos electroencefalográficos voy a hablar de ellos después, pero por ahora voy a comenzar con el concepto de distribución de residencia. Okay. Lo que pasa es que si uno hiciera registrar en el tiempo en qué momento qué está percibiendo la persona, uno tendría una distribución de esta índole. Suponemos que tenemos no el de los puntitos, sino que el pato conejo. Entonces, pato, 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 aprieta el botón conejo. Aprieta el botón pato. Aprieta el botón conejo. Aprieta el botón pato. Así. Y esto es el tiempo. O sea, el tiempo es diferente. La duración de estas estabilidades perceptuales es diferente de un trial a otro. Y es diferente de una manera particular. Es diferente de una manera que es impredecible. Si tú conoces la historia entera pasada de la percepción, no eres capaz de predecir el trial siguiente. Si yo conozco T1, T2, T3, T4, T5, T6, no soy capaz de predecir T7. Eso está demostrado. O sea, nadie ha sido capaz de predecir T7 a partir de la historia de residencias anteriores. Lo cual es un resultado interesante en términos mecanísticos. Quiere decir que el mecanismo por el cual se producen estos cambios de percepción del uno al otro es una cosa que probablemente es de un tipo de determinismo caótico. O sea, a ver, yo puedo justificar eso, pero mejor no voy a tratar de justificarlo. Pero la cuestión es relevante en términos de que el hecho de que no se pueda predecir dice ciertas cosas sobre los mecanismos que originaron este fenómeno. Ciertas clases de mecanismos son impredecibles, otras clases de mecanismos son predecibles. Entonces, esto nos está diciendo algo sobre la clase de mecanismos que pudieron estar a la base en el cerebro para producir esta oscilación. Pero, pese a que uno a uno los resultados son impredecibles, lo que sí se puede hacer es que si uno toma el histograma que se forma al tomar estos tiempos, este tiempo, digamos, era de 2 segundos. Aquí hay una línea de tiempo y este es un número de ocurrencias o casos. Entonces, digamos que estos son 2 segundos, ya. 1 segundo, 2 segundos. Aquí está. Aquí grafico un palito. Este, 2 segundos también. Otro por encima. Este, 500 milisegundos, por aquí. Y así sucesivamente. Con esto, si yo voy operando de esta manera, dibujo un histograma y estos histogramas tienen esta forma, que genéricamente se llaman una función gamma. O sea, que tiene esta forma, que es una especie de gaussiana aplastada para un lado. Quiere decir que hay relativamente pocos casos que sean muy rápidos, numerosos casos en una moda que típicamente viene a ser del orden de 2,5 segundos, y cada vez menos casos en periodos largos, pero hay casos de periodos muy largos, 15 segundos por ejemplo, ocurren de vez en cuando. Ok, entonces estas dos cosas caracterizan el operar normal de los estímulos biestables cuando la persona no los está interfiriendo, es decir, cuando está mirándolo nomás y está reportando tal como yo les pedí en un principio, es decir, díganme cuando la cuestión cambia. Bien, ¿por qué estoy deteniéndome en esto? Porque si Wegener tiene razón y el control voluntario no existe, sino que es simplemente una ilusión de control, entonces yo le digo a ustedes, estos son los resultados normales, o sea, los que ocurren con el... Digamos que esta curva es la curva que ocurre cuando ustedes están espontáneamente mirando el estímulo y cambia y apretan el botón cuando cambia. Ok, ahora yo les digo, ¿saben qué? Quiero que controlen usted y hágalo lo más rápido que quiera, lo más lento que quiera, etc. Tú lo haces y tienes la impresión de que logras controlarlo.
Wegner dice, sabe que no controló ni una lecera, la cuestión es una ilusión de control. Si Wegner tiene razón, esta distribución tiene que ser idéntica entre los dos casos. Si la distribución es diferente, entonces algo pasó. Disculpa, me perdí por ahí. ¿Podría Repetir, reconstruir el... Claro, la cosa es esta. Si digamos que Wegner tiene razón en su razonamiento. Entonces, el cerebro toma las decisiones y cambia la cuestión cuando quiere cambiar. Pero tiene una cierta estadística que tiene esta forma. Eso lo sabemos. Está hecho y está repetido 1000 veces y esta es la forma que tiene. Tú lo haces entonces a la Wegner, o sea, el sujeto lo hace espontáneamente, Wegner tiene razón, le da esta distribución. Ahora, al mismo sujeto tú le das la instrucción, ¿sabe qué? Hágalo lo más rápido que pueda. El sujeto controla voluntariamente la acción, tiene la impresión de hacerlo más rápido que antes, pero está equivocado, porque Wegner tiene razón. Entonces, si tú miras, debería darte la misma distribución. Si por el contrario Wegner está equivocado, entonces la distribución va a ser diferente. La moda seguramente va a estar desplazada hacia los ritmos más rápidos. O sea, mi conclusión es, si las distribuciones son diferentes en la condición espontánea y en la condición voluntaria, entonces Wegner está equivocado, el cerebro realmente es, o sea, la conciencia es de alguna manera capaz de actuar sobre su cerebro para modificar la forma en que este mecanismo opera de manera normal. ¿Se entendió ahí? Sí. Ok, aquí está. Entonces este es el caso. Digamos que este era el caso espontáneo, el verde. Ahora, si cuando el sujeto controla voluntariamente la cosa se produce una distribución de esta índole, por ejemplo, por decir algo, entonces uno podría concluir con bastante fuerza de que Wegner está equivocado, que el control es real, no es ilusorio. Yo puse aquí una distribución cualquiera, pero la verdad es que esta distribución es posible si es que el sujeto está respondiendo a la instrucción siguiente. Cambie, mire el estímulo, cámbielo una vez lo más rápido que pueda y la otra vez manténgalo lo más que pueda. Y con eso es probable, no lo he hecho, es una idea que se me acaba de ocurrir y que le di a una alumna ahora que explicaba como tarea, es probable que se produzca una distribución bimodal que sería bien diferente, bien distinta de la distribución gamma original. Yo sé que estas cuestiones son, bueno, este experimento no lo he hecho, pero yo sé por otros experimentos que sí he hecho que si tú le pides al sujeto que lo haga más rápido, lo hace más rápido. Si le pides al sujeto que lo haga más lento, lo hace más lento. ¿Hay una sola excepción? No, no hay una. Hay una excepción conocida a este caso, que es el hecho de los pacientes que tienen daño frontal. Con daño frontal tú no eres capaz de seguir esa instrucción. Los sujetos, es un paper, no sé, no reportan en ese paper si los pacientes con daño frontal se dan cuenta de que fallan en la tarea o no. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que fallan. Los pacientes con daño frontal lo hacen a la Wegner. Las dos veces la misma distribución de resistencia. La otra pregunta que cabe hacerse aquí, volviéndose atrás. Asumamos que estas distribuciones van a ser diferentes. En realidad yo sé que van a ser diferentes. La pregunta es, esta secuencia va a ser ahora predecible, es decir, tener T1, T2, T3, T4, T5, T6, ¿me permite calcular T7? No lo sé, pero yo creo que sí, porque, digamos así, mirando la clase de respuesta de los sujetos, yo tengo la impresión de que, aparte de las 2 o 3 primeras, que son muy difíciles de conseguir, después el sujeto entra como en una especie de ritmo de respuesta. Y entonces yo creo que ahora va a ser posible predecir la respuesta a partir del resultado anterior. O sea, por lo menos la predicción no va a ser 0, sino que va a ser, no sé, 0,3, 0,5. Ok. ¿Tengo datos para mostrarles sobre la posibilidad de esto? No, lamentablemente. Ha sido muy difícil de hacerlo, ha fallado por varias razones, y recién ahora, o sea, esta mañana de hecho estaba calculando los primeros resultados electrofisiológicos. Y entonces no sé si es cierto o no. Por mi experiencia, digamos, o sea, más bien dicho, esto lo sé. Esto yo lo sé por un experimento anterior que yo he hecho y yo sé que las distribuciones son diferentes. En realidad lo que sé es que los promedios son diferentes. Y que cuando el sujeto dice que lo va a hacer rápido, lo hace más rápido. Y cuando el sujeto dice que lo va a hacer lento, lo hace más lento. Ahora, cuando presenté estos resultados en
Me parece que la cosa es así. Presenté estos resultados en un congreso del experimento anterior que yo tenía, que sí resultó, y alguien me dijo, pero es que lo que pasa es que a lo mejor usted está actuando directamente con su instrucción en el cerebro del otro sujeto. Entonces Wegener sí que tenía razón cuando usted le dice, hágalo más rápido, el otro sujeto no está eligiendo hacerlo más rápido, sino que tú estás así apretando un botón de rapidez en el cerebro del otro y la cuestión va más rápido. Cuando le dices, haga más lento, apretas el botón de lentitud y eso. Es una pregunta bien capciosa, ¿no? y perversa. Es casi imposible que la cosa sea así, pero la verdad es que yo no puedo negar que esa es una posibilidad. Entonces parece que hay que ser bien delicado con la instrucción. Y la instrucción quizás tendría que ser del tipo, usted lo puede hacer más rápido o más lento. Elija usted cómo lo quiere hacer. Y por favor dígame, antes de hacer el experimento, no después. Antes, si lo quiere hacer más rápido o más lento. Quizás eso. Todavía no he visto qué otra. Quizás tendría que preguntárselo a filósofos, porque ellos van a encontrar la quinta pata del gato. Bien, hay diferencias. Esto viene de mi experimento anterior. Yo sé que hay diferencias electrofisiológicas entre las dos condiciones. Este es el resultado que obtuvimos con Paula Lacerda cuando ella hizo su doctorado acá. Y esta es una carta de diferencia de actividad eléctrica cerebral, y que aquí están las frecuencias, la actividad a distintas frecuencias, y el tiempo medido desde el momento en que el sujeto aprieta el botón y dice, vi el cambio. Y lo que se ve es que hay momentos, verdad que la carta es difícil de leer y lo que se quiera, pero hay momentos privilegiados que son estadísticamente significativos. Este es uno de ellos, está en banda teta, y estos son otros que están en banda gamma. Estos cambios, si ustedes se fijan, de hecho son los únicos elementos estadísticamente significativos de la carta. Estos también, pero esto ocurre después de la respuesta, ya no me interesa. Pero en el periodo anterior a la apriete del botón hay solamente esta actividad aquí es significativa y esta actividad allá es significativa. Esta actividad es interesante porque ocurre, fíjense ustedes, que empieza esencialmente 1,5 segundos antes del apriete del botón, dura durante 1 segundo y se detiene 500 milisegundos antes de que el botón con el que el sujeto reportó. Ahora, si ustedes piensan, el sujeto no reporta en el momento en que el cambio perceptual ocurrió, reporta un cierto tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? Nosotros hicimos un experimento para evaluar eso. Lo que hicimos fue usar estímulos que parecen biestables, pero no son biestables. En realidad están dibujados de tal manera que las bolitas realmente se mueven verticalmente y realmente se mueven horizontalmente. Y entonces, lo que medimos nosotros es el tiempo que le tomaba a los sujetos reportar un cambio en ese estímulo perceptual muy similar, pero en que el movimiento es real. Y haciendo eso, nosotros encontramos que a los sujetos les tomaba esencialmente 500 milisegundos reportar. Eso quiere decir que desde el momento en que el sujeto ve un cambio perceptual, 500 milisegundos después aprieta el botón. Bueno, es este tiempo. O sea, esta actividad ocurrió justo antes, durante el segundo anterior a que el sujeto viera el cambio perceptual, y en el momento en que ocurrió el cambio perceptual, esta actividad se detuvo. Ok. ¿Qué es esa actividad? Se sabe que banda teta tiene varias funciones, o aparece asociada con varias funciones cognitivas, pero una de ellas que es relevante para nosotros es esfuerzo cognitivo. Esfuerzo cognitivo, manipulación de visualizaciones. Por ejemplo, cuando tú das vuelta un cubo mentalmente, te dicen, imagínese esta cuestión, imagínese que da vuelta, aparece banda teta. Cuando tú estás resolviendo cálculos mentales, aparece banda teta. Entonces este es un indicador de esfuerzo cognitivo, cosa que tiene mucho sentido por la cosa que estamos pidiendo en el sujeto. Cuando uno trata de dar la cuestión, hace un esfuerzo cognitivo. Y estos están en áreas que tienen que ver con percepción. Y ocurren en momentos que tienen sentido para efectos de, este podría ser el evento que marca la reversión perceptual de una de las percepciones. Entonces, lo que nos da este resultado es que efectivamente la percepción voluntaria, el control voluntario de la percepción biestable tiene una actividad electroencefalográfica diferente, con marcadores diferentes, además la conducta es diferente, por ende nosotros podemos creer hasta aquí que efectivamente existe la posibilidad de control voluntario de los estados perceptuales. Ok, ¿qué importa?
¿Qué importa que nosotros podamos mover los puntitos verticalmente o horizontalmente voluntariamente? Importa porque es un caso bastante claro y bastante limpio de control de un estado mental. Y el control de un estado mental es fundamentalmente lo que uno entiende por libre albedrío. Es decir, la capacidad de pensar una cosa u otra. Y no estar obligados a lo que nuestro cerebro o las condiciones nos den ahí. Yo sé que es far-fetched, dice lo mismo, esa cosa significa como es un ejemplo pequeño para un problema grande, digamos, pero va en la línea. Ok. Entonces, los resultados, estos son, lo que estoy mostrando aquí son resultados viejos, son resultados del experimento que estoy haciendo ahora, porque tuvo ciertas cosas que fueron criticadas y que necesito rehacer. Los datos del experimento nuevo no los tengo, salieron ahora, o sea, ahora hoy día. Entonces no tengo estadística, no lo puedo mostrar, no sé qué es lo que es significativo o no, pero mirándolos, 5 sujetos se ven parecidos a esto, así que creo que voy a tener este mismo resultado. Ok, ¿cuáles son las lecciones que yo saqué de este experimento? O digamos los corolarios. Yo lo resumiría, de hecho Pablo me sugirió esta imagen, Pablo Barraza, trabaja conmigo, con un poema de Nicanor Parra. Nicanor Parra dice en uno de sus antipoemas, dice, total libertad de movimiento. Claro, es sin salirse de la jaula. Y esto es más o menos lo que yo he encontrado en esta cuestión. Es decir, esencialmente los sujetos pueden controlar sus estados perceptuales dentro de cierto rango. Hay como una jaula. No lo pueden hacer infinitamente rápido, no pueden hacer cambiar las cosas infinitamente rápido y no pueden mantener una percepción infinitamente largo tiempo. Si tú quieres tratar de mantenerlo, puedes resistir quizás 15 segundos, pero en el segundo 16 la cuestión se le da vuelta sola. Entonces pareciera ser que la respuesta a la historia de la agencia y del libre albedrío es que existe un rango de capacidad de movimiento y otras cosas que están fuera de nuestra capacidad de control. La otra cosa es que la forma del control nunca es precisa, por lo menos hasta lo que yo he visto. Es como si uno hiciera, es como si uno le diera chirlitos a una cuestión que se está moviendo por sí sola, tratando de hacerla caer, por ejemplo, en un hoyo, una cosa así. Imaginemos que hay un hoyo, una de esas cajas que tienen una topografía así rara, tú no la ves, la topografía dentro de las montañas adentro están ocultas, en alguna parte hay un hoyito y tú mueves la cuestión así para que caiga ahí y después de un cierto tiempo empiezas a volverte más hábil para hacer eso, pero nunca logras controlarlo realmente así. Perfecto. Esa es la impresión que tengo. O sea, como si el sistema tuviera una dinámica propia y uno le diera como unos chilitos y unos cachamales así hasta que la cuestión lo hace mejor, pero no llega a ser nunca con un control perfecto. Ok, ese es el experimento 1 de mi trabajo. El experimento 2 va por otro lado. Explora otra idea diferente. Es esta. Yo me pregunto si acaso la percepción que estable es dependiente de la atención. Existen 3 alternativas posibles. Una posibilidad es que esta alternancia entre estados perceptuales continúe si la atención está dirigida en otra parte. El cerebro continúa switchando entre una cosa y otra. La otra posibilidad es que no haya, que por el contrario este cambio, digamos, perceptual se detenga en ausencia de la atención. Si la atención va a otra parte, la cuestión se congela. La tercera posibilidad es que haya un estado de percepción superpuesto en ausencia de la atención. Eso quiere decir que las dos percepciones estarían activas al mismo tiempo en el cerebro. Y esa cuestión se parece, o por lo menos a mí me hizo pensar de inmediato, en el gato de Schrödinger que está vivo y muerto, digamos, en la caja, mientras tú no lo miras. Mientras no le prestas atención, el gato está vivo o está muerto. Eso lo sabemos, lo hemos visto por ahí. Entonces, el resultado, ¿cuál de estas cosas ocurra? El resultado tiene implicaciones para la potencia computacional de los procesos inconscientes y también pudiera soportar, en caso de que esta sea la respuesta correcta, podría soportar una visión cuántica de los procesos cognitivos.
Me voy a explicar. Sabemos esencialmente que los procesos conscientes, sobre todo los procesos conscientes trabajosos, son esencialmente lineales, en el sentido que tú puedes hacer una sola cosa a la vez. Bueno, las mujeres pueden hacer varias cosas, pero esencialmente se puede hacer una cosa a la vez. Pero quizás es posible que los procesos inconscientes puedan hacer varias cosas a la vez. Y eso sería una cosa súper buena porque permitiría explicar, o sea, en términos computacionales sería súper bueno, pero en términos explicativos sería súper bueno porque nuestro cerebro es capaz de hacer cosas que aparentemente los computadores, las máquinas de Turing no son capaces de hacer. Esta cuestión no la digo yo, la dijo un físico Penrose hace un montón de años y se rieron de él, la mandíbula batiente, pero porque la explicación que propuso es implausible en verdad, pero el fenómeno que él observó es real. Este gallo dijo, fíjense en esto, los seres humanos en particular, bueno, los matemáticos, pero los matemáticos son capaces de resolver problemas que requieren un número infinito de computación. Y los seres humanos resuelven. Pero un número infinito de computaciones, aún con el computador más rápido, requiere un tiempo infinito. Por ende, el cerebro es una cosa distinta de un computador. Y él, digamos, la solución que encontró, dijo, estos deben ser procesos cuánticos, porque los procesos cuánticos tú puedes tener superposición de infinitos estados al mismo tiempo y puedes resolverlos así. Entonces, bueno, y él propuso que el proceso, realmente en el cerebro habían procesos cuánticos y que etcétera, y eso es muy importante. Sí, en el cerebro deben haber procesos cuánticos como existen en toda la materia, pero es muy improbable que esos procesos cuánticos tengan un efecto sobre el procesar del cerebro. Eso es casi imposible, en realidad. Así que yo creo que la solución que dio es mala, pero el problema al que apuntó es bueno. O sea, realmente nosotros somos capaces de resolver cosas que los computadores no pueden resolver, por ende nuestro cerebro no puede operar como un computador. Es otra cosa. Entonces, pensando en esta cuestión, yo encontré que existe una forma de afrontar la cuestión experimentalmente. Pero para eso tengo que explicarles esta historia o esta analogía entre la conducta cuántica y la percepción de estado. Pero para esto es mejor en un video que me mostró con Cristóbal ayer, que me mostró la está disparando luz, fotones a través de una rendija, y lo que ocurre es lo lógico, que los fotones se acumulan justo detrás de la rendija. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tira, bueno, ahí está describiendo, si los tira a través de dos rendijas, se produce un patrón de interferencia, y eso es muy raro, quiere decir que cada fotón... Bueno, ¿lo pueden leer o no? Sí. Se comporta como si fuera onda, pero empieza a tirar uno por uno para estar seguro de que no es que se estén entrechocando, y sin embargo igual se acumulan en un patrón de interferencia. Me voy a detener un poquitito aquí para repetir lo que el gallo dijo. Si fueran partículas, en el caso de la mecánica cuántica, si fueran partículas, las bolitas podría atravesar por uno de los hoyitos o por el otro. No puede atravesar por los dos hoyitos. Sin embargo, el hecho de que lleguen atrás y se formen esas rayas raras y no se acumulen solamente en dos lugares,
muestra que la bolita de alguna manera interfirió con ella misma o atravesó los dos hoyos al mismo tiempo, como si fuese una onda. Y eso es súper misterioso, etcétera, y las soluciones matemáticas además demuestran que ocurren como todas las posibilidades ocurren al mismo tiempo. Pasa a través de una, pasa a través de la otra, pasa a través de las dos y no pasa a través de ninguna. Ok. Entonces, eso es lo que se llama la superposición cuántica. Todas las posibilidades son exploradas al mismo tiempo. Ok. Entonces, dicen, bueno, ya que esta cuestión es tan rara, lo que vamos a hacer es vamos a ir y vamos a poner un ojo para que mire esta cuestión, para que vea verdaderamente al lado de cada ranura por dónde, por qué maldita ranura pasó la bola, o el electrón. ¿Okay? Pone ahí un aparato de medición y lo que pasa en ese caso la maldita cuestión, cuando lo observan, se comporta como si fuera una bala normal, no como una bala. Claro, de algún modo se da cuenta que le están observando. Lo que dice al final es crucial. El observador hizo colapsar las soluciones matemáticas posibles en una sola solución por el simple hecho de observar. Ok. ¿Por qué es relevante esta cuestión para efecto de la percepción biestral? Porque yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando tenemos un proceso biestral. Estamos haciendo colapsar las soluciones posibles, que son dos o varias, hay otras superposiciones, al preguntarle al sujeto, ¿qué diablos es lo que vio? ¿Vio esto o vio aquello? ¿Vio movimiento vertical u horizontal? Es como si hubiéramos puesto el ojo al lado de esas dos ranuras. Y si le preguntamos al sujeto, entonces el sujeto va a decir que vio una cosa o la otra. Pero mi sospecha es que si no le preguntamos al sujeto, sino que le preguntamos al cerebro, miramos adentro el patrón de interferencia, vamos a ver las dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Ese es el experimento. Y tiene consecuencias, si resultara, tendría consecuencias cuáticas. Tendría consecuencias no cuánticas, sino que cuáticas. Por varias cosas, por la potencia de cálculo que se podría explicar, la asombrosa potencia de cálculo del cerebro, porque podría eventualmente significar una tecnología diferente sobre las formas de enseñar y de aprender las cosas, porque da una dimensión nueva al tema del libre albedrío, porque tiene una serie de consecuencias y porque la cuestión que más me interesa a mí desde la perspectiva de la naturalización de los procesos cognitivos es que para la mecánica cuántica existe una matemática concreta y que funciona bien, que funciona maravillosamente bien, para ser exacto. Y quizás esa misma clase de matemática la podríamos aplicar entonces a los procesos cognitivos. Ok. ¿Cómo enfrentar esta cuestión experimentalmente? Hace como 3 años que estoy trabajando en esta historia y no me resultan los experimentos. Los experimentos se han comportado de manera cuática. Pero esencialmente es por culpa mía, porque no lo pensé. Primero empecé con percepción con rivalidad binocular, es decir, presentarle a cada ojo un estímulo diferente. No resultó porque por una cosa que se me olvidó decir. ¿Cómo hacer para preguntarle al cerebro sin preguntarle al sujeto? Esa cuestión es difícil. Bueno, existe una manera.
que por lo menos en el papel era fácil y consiste en lo siguiente: uno de los estímulos tú lo presentas a una frecuencia dada y el otro estímulo a otra frecuencia dada que no sean múltiples, de tal manera que tú vas a registrar la actividad eléctrica del electroencefalograma y ves cuál es la que está predominando. Eso es lo que el sujeto está viendo. Suena fácil en el papel, lo fabricamos, lo hicimos. Primero con rivalidad binocular la cuestión falló estrepitosamente, porque cuando tú haces vibrar un estímulo se hace muy saliente para el sujeto. Y ocurre que nunca teníamos rivalidad binocular, nunca aparecía uno solo de los objetos y desaparecía completamente el otro, sino que aparecían como manchones. En este manchón predominaba este objeto y en este manchón por acá predominaba el otro objeto, y nunca logramos hacerlo predominar completamente, pese a que tratamos de varias maneras diferentes posibles. Finalmente nos decantamos por este, que es menos elegante en el sentido que son estímulos que tienden a coexistir, que son la cara copa. Bajo la idea, digamos, figura-fondo. Entonces tú te concentras en una, ves la cara. Si ves, te concentras en el fondo, ves las caras. Ok, y estas cuestiones están vibrando nuevamente, esta a una frecuencia dada y estas otras a otra frecuencia dada. Les voy a mostrar el estímulo, porque tú ves que la cosa está vibrando, pero no se ve una diferencia entre las vibraciones. La diferencia es imperceptible. Y al centro hay una letra que tiene relevancia. En estos momentos, para esta condición, sirve simplemente para el sujeto, fije su vista aquí. Pero en la otra condición va a tener relevancia. Entonces voy a salirme de aquí un poco, para mostrarles un poco cómo funciona este estímulo. Aquí. ¿Lo ven? Están tiritando las dos cosas y uno ve que no ve que hay una frecuencia diferente entre el tiritamiento del vaso y el del fondo. Una de ellas es 12 Hz y la otra es 15 Hz. Este experimento no es mío, lo hicieron unos finlandeses o algo así, con magnetocefalografía, y les funcionó magníficamente. Entonces, estas son las frecuencias y este es el estímulo, lo voy a hacer. A mí no me funciona. Entonces, esto es lo que encuentran estos finlandeses, pero otra gente ha encontrado esto. Se preguntaron la idea: ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando tú las tagueas y le pides al sujeto que responde sin poseer la percepción que estable normal? Cuando la atención está dirigida al estímulo y tú le dices: a ver, ahora veo vaso, ahora veo copa, el sujeto está respondiendo, y lo que encuentran es esto, que la actividad del cerebro efectivamente va acompañando el objeto que está siendo percibido. En este caso, supongamos, este era vaso, 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 aquí el sujeto aprieta y responde, y justo antes cambió a copa, qué sé yo, la otra frecuencia, cara, 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 cara. Ese resultado lo encontraron los finlandeses, funciona bien, otra gente lo ha encontrado. Así que yo hice el mismo experimento, lo programé, todo eso, y no me interesaba ese caso en que la atención está dirigida. Estoy aquí esquematizando la cosa, en que la atención está dirigida a responder si acaso hay cara o copa. Debería encontrar lo que encontraron los finlandeses, es decir, una alternancia entre cierta frecuencia y la otra frecuencia, una frecuencia y la otra frecuencia, y que vaya acompañando la respuesta motora del sujeto. El que me interesa es este caso, el caso en que el sujeto no, yo le digo, es el mismo estímulo, pero la instrucción es diferente. Yo le digo al sujeto: ¿sabe qué? Olvídese de las caras y las copas, están ahí simplemente para molestarlo, para estorbarlo, pero lo que usted tiene que mirar es la letra central, que aquí está demasiado chica, pero hay una letra aquí en el centro, esta letra va corriendo. Y cuando aparezca una T roja o una B verde, apriete estos botones. En el fondo, para que la conducta sea la misma, la atención está dirigida de la misma manera, la tarea es diferente. Y mi apuesta es que cuando el sujeto haga esa tarea central y esté apretando estos botones así, la actividad del cerebro va a ser pareja y van a estar presentes los dos estímulos, los dos preceptos van a revelar su presencia, porque las dos frecuencias van a estar presentes al mismo tiempo. Eso es lo que yo creo, no lo he podido mostrar. Ok, podrían decirme, pero claro, obviamente están presentes las dos frecuencias porque afuera, en el mundo, realmente hay una cuestión que está oscilando a dos frecuencias diferentes, por lo tanto
no es en absoluto raro que tú encuentres esas dos actividades en el cerebro. Estás simplemente viendo la estimulación de los fotorreceptores. Para demostrar que ese no es el caso, sino que hay algo más allá de eso, yo tengo que demostrar que no es simplemente la actividad sensorial, la actividad de los fotorreceptores, sino que hay más que eso. Y para eso tengo este tercer estímulo, que está compuesto de esta misma cuestión, pero distorsionada de tal manera que aquí tienes la misma cantidad de negro y la misma cantidad de blanco, la misma cantidad de luz, oscilando a la misma frecuencia, respondiendo a la misma tarea que en este caso, pero esto no constituye un objeto. Aquí no hay vasos y no hay caras. Y en este caso yo debería obtener lo mismo que acá, pero más débil. Entonces esto debería ser lo que corresponde simplemente a la estimulación sensorial. Y si sobre eso yo encuentro más actividad, entonces esa más actividad debe corresponder a alguna clase de otro extra procesamiento que el cerebro está haciendo con esa información. Habría sido ideal encontrar eso. Pero lo que encontré fue esto. Encuentro una sola de las malditas frecuencias que yo tengo. Encuentro 12 Hz, pero la de 15 Hz no aparece en ningún estado. Aquí está, 12 Hz. Y está comportándose como yo debería esperar que se comporte, es decir, tiene los momentos más intensos, otros más débiles, más intensos, más débiles, más intensos, más débiles, pero no aparece la otra frecuencia. ¿Por qué no aparece la otra frecuencia? Después de darle vuelta un montón de veces, nos dimos cuenta que habíamos sido descuidados en la forma de construir el experimento. Y si uno se justifica, puedo justificarlo, pero esencialmente el error, el condoro que me mandé fue usar videos. Y los videos son imprecisos en la tasa de presentación temporal. Por lo tanto, hay una variación que hace que por lo demás este pico sea un pico ancho en vez de ser una pura línea como debería ser, porque esto debería haber sido presentado a 12 Hz y sin embargo se ve que fue presentado entre 11 y 15 Hz esencialmente, con una varianza importante, por un lado. Y lo que pasó más encima es que la tasa de refresco de la pantalla, que yo suponía, porque eso decía eso decía la pantalla atrás, decía 60 Hz, bueno, pues es 69,99 Hz. Entonces los estímulos que debían estar coordinados con la presentación de la pantalla resulta que están descoordinados. Y cuando finalmente, con la ayuda de Gonzalo Bonpont, que fabricó un fotodiodo para medir las reales frecuencias de presentación de las cosas, resulta que se veía el de 12 Hz, se alcanza a ver como una señal razonablemente sinusoidal, pero el de 15 Hz es una señal completamente random, de tal manera que cuando tú la integras a través del tiempo no se ve nada. O sea que no resultó. Así que no sé qué decirles sobre la cuestión, no sé cuál es la pregunta. Y me quedan pocos meses para rendir eso es. Si aquí pongo unas preguntas. Tanto al experimento 1, no sé si sería interesante poder probar qué es lo que sucede en los sujetos cuando hay entrenamiento en el cambio de percepción. ¿Por qué? ¿Por qué sería interesante? En el caso de que pueda de alguna forma controlarse de una mejor manera el cambio de una percepción a otra. No sé si para ti es interesante una cosa que vaya por esa línea. Yo creo que podría ser interesante si yo quiero demostrar que efectivamente el cambio se vuelve predictible, porque yo creo que, o sea, en la experiencia, ¿cómo se llama? Lo que siempre olvido, circunstancial, ¿cómo se llama esa cuestión que uno recogió sin realmente medirla, que uno cacha que la cuestión es así, pero no lo puede medir? En fin, en la experiencia que yo tengo, efectivamente los sujetos, en la medida que se van volviendo más expertos en producir el cambio perceptual, empiezan a hacerlo de manera regular, como cualquier actividad rítmica que uno haga, como caminar o como qué sé yo. Así que seguramente eso redundaría en que yo podría hacer una mucho mejor predicción, mientras que las primeras no es el caso. Pero también puede ser interesante examinar y estudiar esta dinámica de aprendizaje de la cuestión. También es bastante claro que las primeras son muy difíciles, los sujetos en general se demora más tiempo. Cuando el sujeto está tratando de cambiar, en verdad se demora más tiempo que las más largas de las espontáneas. Realmente es como si cambiara otro modo de funcionamiento de la historia. Y
y solamente después de un cierto tiempo empieza a conseguir respuestas más rápidas. Entonces esa dinámica también es interesante, tampoco la estudia. Pero quizás... Sí, pero puede ser que para efectos de mostrar la máxima diferencia, yo tomo solamente la cola final del entrenamiento de los sujetos, cuando ya están expertos en hacerlo. Tengo una pregunta. El argumento en contra de este señor, ¿cómo se llama? Es que si hay control consciente de la máquina, básicamente eso es lo que está diciendo. Y que esta voluntad podría controlar el funcionamiento del cerebro para la percepción biestable. Pero yo creo que no hay duda de que uno puede controlar, por ejemplo, uno puede ponerse más tenso voluntariamente y eso puede generar cambios químicos que también de alguna manera pueden alterar el funcionamiento de la máquina. Entonces quizás cuando tú le das la instrucción a la persona que lo haga más rápido, en realidad lo que está haciendo él no es cambiar el funcionamiento directo de la máquina, es decir, no cambiando el mecanismo que genera la percepción biestable, sino que por otro mecanismo. Por otro mecanismo. Sí, efectivamente, y de hecho hay el cambio, la forma más fácil de hacerlo y que lo transforma en trivial es cambiar la posición de los ojos. Es decir, si tú en vez de enfocar en el centro, enfocas, por ejemplo, en la línea superior, vas a ver movimientos horizontales. Si te enfocas en unos vértices laterales, digamos, vas a ver movimientos verticales. Así que la forma más trivial de hacerlo es con el movimiento de los ojos, que iría en la línea de lo que dice. Efectivamente, eso puede ocurrir y o sea, lo único que puedo hacer es medir, digamos, la conducta ocular del sujeto por un lado. También puedo decirle, por favor, no lo haga así. Pero puedo decirle, mantenga los ojos en el centro, no mueva los ojos del centro y no lo haga con un movimiento ocular, que se puede hacer con un movimiento ocular. Más allá de eso, en último término, es un poco irrelevante, o sea, en términos conceptuales es un poco irrelevante cómo tú lo hagas. El hecho de que puedas hacerlo es suficiente. Pero es verdad que hay cosas que son más interesantes que otras. Si uno se tapa una cuestión ahí, no se puede hacer, pero estudiar. Es verdad que es más interesante que mientras más interno sea la forma como accedes al... Porque todo, en el fondo, lo que quiero decir, ¿por qué es interesante la cuestión de la percepción estable? Porque es sobre un estado interno controlando otro estado interno. Es menos interesante cuando tú lo controlas por medio de un movimiento motor. Eso sabemos que nosotros lo podemos hacer. Yo sé que si quiero puedo levantar la mano o bajarla, como dice en su conferencia decía el John Searle, que mostraba que nosotros teníamos libre albedrío, porque cuando digo levanta la mano, así lo dijo, levanta la mano y dice, y la maldita cosa sube, sin causa. Pero eso de alguna manera es más fácil que la otra cosa. De hecho, digamos, hasta la experiencia propia y la literatura dice eso, o sea, que nosotros controlamos nuestro cuerpo con facilidad, nuestros estados mentales con dificultad, nuestros estados emocionales con enorme dificultad. Bueno, muchas gracias.